Bien, este es un ejercicio del Bachillerato Internacional, el cual, bueno, vamos a trabajar con progresiones. Bueno, antes sería bueno recordar un poco de teoría, lo he escrito aquí corto. Una progresión, una progresión aritmética. Sabemos que existen dos tipos de progresiones que se trabajan, progresión aritmética y progresión geométrica. Pues, ¿qué es lo que tiene de diferencia la progresión aritmética? Es que pues vamos a seguir un patrón que bien se adiciona o se sustrae. A este patrón le vamos a llamar diferencia común, ¿sí? Y bueno, mira, justo en el apartado A nos piden hallar la diferencia común de una progresión aritmética donde el primer término es 3 y el segundo término es 7. Bien, para eso vamos a desarrollar lo siguiente. Mira, aquí estoy presentando una progresión aritmética, un ejemplo de progresión aritmética. Imagina, tienes A, B, C, D, E, puntos suspensivos, Y y Z. Se acabó la progresión aritmética. Bueno, las progresiones aritméticas geométricas pueden ser infinitas porque siguen una regla de correspondencia, ¿sí? Es decir, cumple para cualquier valor. Entonces, si es la regla de correspondencia, cumple para cualquier valor. Yo puedo tener un número 1.000.000 y puedo encontrar ese término de esa progresión aritmética, ¿sí? Es decir, las progresiones aritméticas y geométricas son infinitas. Bueno, aquí he puesto como parte del ejemplo una progresión aritmética definida desde A hasta la Z. Y mira, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo quiero encontrar la diferencia común? La diferencia común la voy a encontrar restando dos términos. Siempre voy a restar un número menos el anterior. Por ejemplo, en este caso tengo la progresión aritmética y lo que voy a hacer si quiero encontrar la diferencia común, voy a restar en este caso B menos A, o C menos B, o D menos C. Y pues obtengo la diferencia común que, como explico acá, se trata de una progresión constante. Es decir, si yo resto un término, por ejemplo aquí el segundo y el primero, va a ser igual que yo reste el tercero y el segundo, ¿sí? Porque es constante. Es un patrón, es decir, una diferencia común constante. Entonces mira, de acuerdo a los datos que me dan acá, me dicen el primer término es 3 y el segundo término es 7. Sí, aprovechando esos datos, entonces voy a calcular la diferencia común en el ejercicio. Tengo el segundo término menos el primer término, me va a dar la diferencia común. Mira, lo calculo y ahí está. La diferencia común es igual a 7 menos 3, que sería 4. Encontrando la diferencia común, la verdad es que tengo muchos datos. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, la diferencia común me ayuda a mí a encontrar el patrón de una progresión aritmética. ¿Sí? También puede suceder con una progresión geométrica, ¿sí? Encontrando la diferencia común, el término que digamos es constante en la progresión. Entonces yo me doy pie a generar una regla de correspondencia. Y bien, entonces vamos a desarrollar el apartado B, que tiene mucha relación a lo que estoy hablando. Mira, me piden hallar a mí el término décimo, el décimo término. Sí, bien, pero yo lo que voy a hacer es encontrar una regla de correspondencia donde encuentre el término enésimo. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si yo logro obtener, digamos, una ecuación, por decirlo así, una ecuación en la que yo reemplace el término que yo quiero, me va a devolver cuál es ese término. ¿Sí? Mira, me dejo explicar. Vamos a encontrar una regla de correspondencia. Y mira, ¿qué es lo que sucede? Como en este caso, las progresiones aritméticas se va adicionando, se va adicionando o bien sustrayendo una diferencia común, un patrón, entonces va a estar determinada por esta función, ¿sí? Que es una función lineal. Sería importante conocer, bueno, aquí lo estoy poniendo como un dato. Esto es sobre todo parte de la teoría, ¿sí?
Estoy haciendo hincapié en la teoría que es importante conocer, aunque si tenemos un formulario a la mano podemos irnos a la parte donde dice hallar, por ejemplo, el término enésimo de una progresión aritmética y encontramos la función, ¿sí? Encontramos la regla de correspondencia. Pero si no lo tenemos, nosotros podemos generar esa regla de correspondencia. Y pues aquí le estoy presentando. Mira, así es como encontramos nuestra regla de correspondencia. El término enésimo, mira, es igual a la diferencia común por el término que yo quiero menos 1 más el primer término, ¿sí? Mira, por ejemplo, imaginar que yo necesito el término 1, por ejemplo. Mira, aquí voy a reemplazar 1. N va a ser 1. La diferencia común, en mi caso, es 4. 4 por n menos 1 va a ser 0. Entonces, todo esto va a ser 0 más el primer término. Es decir, el primer término sería 3. Entonces, cuando n es 1, me va a devolver el primer término. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? De que nuestra ecuación la vamos a desarrollar solo teniendo dos datos. Si tenemos la diferencia común y tenemos el primer término, tenemos nuestra ecuación, nuestra regla de correspondencia. Entonces, mira, tenemos el primer término y tenemos también la diferencia común. Entonces, será simple reemplazar. Mira, ¿qué te parece? Ahí está. A mí me piden hallar el décimo término. Entonces reemplazo, mira, cuando n, vale 10, eso es igual a, esto es la diferencia común. ¿Cuánto es la diferencia común? 4. Por eso acá he reemplazado 4. Como yo quiero el décimo término, tengo 10 menos 1, aquí lo he colocado, más el primer término, que también está colocado aquí. Mire, si te das cuenta, esta m que he puesto acá, de una forma, esa es una forma de expresar una ecuación o función lineal. Mira, esta m siempre va a ser constante y esa m es la diferencia común. Por eso yo te decía que si tenías la diferencia común, la verdad es que ya tenía gran parte de una regla de correspondencia. Porque digamos que esta m que está aquí, que es la diferencia común, digamos que le da vida a la regla de correspondencia. Sin la diferencia común no podríamos tener una regla de correspondencia. Entonces, mira, como tenemos la diferencia común, tenemos el primer término, entonces se nos ha hecho sencillo reconocer nuestra regla de correspondencia y pues desarrollarlo. Mira, el término 10 sería 4 por 9 más 3, ¿sí? Desarrollándolo, y ese término, el término 10, me daría 39. Bien, ahora bueno, vamos por el último apartado. Me dicen, halle la suma de los 10 primeros términos de la progresión. Si te das cuenta, estamos hablando en este caso de una suma, es decir, voy a sumar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. En el caso de una progresión, digamos, no sé, pequeña de 5 números, por ejemplo, me piden suma 5 números, yo podría hacerlo. Pero en el caso en el que me dan infinitos números y me piden, ¿sabes qué? Haya la suma de esos números. Es un poco... Para un examen sería perder demasiado tiempo, pero para eso existen las matemáticas, ¿sí? Nos simplifican estos procesos. Y mira, hay una parte bonita de la matemática que son las sumatorias. Y lo estoy colocando acá. Mira, esta es una parte, digamos, no es compleja, se ve así un poquito compleja. Pero la verdad es que no es así, es muy simple. ¿Sí? Puedo tomarme el tiempo en un video aparte para explicar acerca de la sumatoria. Pero mira, va a ser una sumatoria en la que yo voy a sumar desde el primer término. Esto es lo que significa, desde el primer término hasta el término n, ¿sí? Cuando la regla de correspondencia es esta, ¿sí? Y bueno, ante todo esto ha habido matemáticos desarrollando y llegamos a la conclusión de que esto se expresó de la siguiente manera: la suma de términos es igual a
el primer término más el término que yo estoy buscando entre 2 por el número de términos, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que tendría que hacer sería reemplazar. Igual, bueno, yo no quiero enseñar a reemplazar, no quiero enseñar a que corramos directamente a la fórmula, sino aprender dónde está ese concepto de la fórmula. No es que se nos ocurrió poner ahí una fórmula y salió de pronto y ya esa fórmula la utilizamos. No, sino que hay un trasfondo, hay, digamos, algo detrás de cada fórmula. Por ejemplo, en el caso de la fórmula del término enésimo, parte de una ecuación lineal. Esta fórmula también de la suma de términos parte de una sumatoria, ¿sí? Se realiza esta sumatoria y llegamos a obtener una forma más simplificada, y pues ahí es donde llegamos a esa parte, ¿sí? Ahí es donde llegamos después de hacer el análisis de la sumatoria. Es un poco más sencillo y más, digamos, más manejable a la hora de utilizarla, ¿no? Mira, ahí solo tendríamos que reemplazar el término 1. Conozco el término 1, que es 3, más el término 10, conozco también el término 10, que está acá, entre 2 por el número de términos, que sería 10. Mira, ahí solo sería de reemplazar 3 más 39 entre 2 por 10, y eso me estaría dando un total de 210, ¿sí? Eso quiere decir que al sumar yo el primer término, es decir, desde 3 hasta 39, siguiendo un patrón de más 4, más 4, más 4, más 4, ese resultado, pues lo que me va a dar es 210.